Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Hola, mi nombre es David y soy alcohólico no anónimo en abstinencia. En este quinto episodio me gustaría regresar a algo que ya comenté en el primero. Como dije en su momento, el día en que me llevaron de la mano literalmente a terapia y rehabilitación fue el comienzo de mi sí vida. Fue el momento en que, a pesar de acudir en unas condiciones lamentables, de no enterarme apenas de nada de lo que se hablaba en aquellas reuniones médicas, de tener que ir acompañado porque no me sostenía, llegó ese otro día, entre comillas, en el que después de un mes reduciendo el consumo de alcohol de forma pautada, me senté por primera vez frente a frente con mi psicóloga y terapeuta, mi experta en adicciones. En aquel momento, y puesto que yo ya acudía de otra forma, limpio de alcohol en sangre, tocaba comenzar a hablar de todo, de cómo había acabado allí, de los motivos, de las consecuencias y de miles y miles de cosas más. Esto era enfrentarme a una, deshabituación. Ya comenté la diferencia con la palabra desintoxicación. Y hablando en plata, suponía que, entre otras muchas cosas, tenía que adquirir las habilidades suficientes para afrontar el modo de salir a la sociedad de nuevo. Una sociedad y una vida social que no se habían detenido, pero para los cuales yo tenía que prepararme, y mucho. Tan importante es dejar de beber por la boca como lo es aprender a dejar de beber con la mente. Esto quiero que quede claro, muy claro. Ambos son procesos distintos, pero siempre unidos y complejos, y van de la mano. Si falla el uno, falla el otro, y viceversa. Antes me gustaría dejar una nota aclaratoria. Cuando hablé de mono físico literal, en aquellos días, en aquellas semanas en las que fui disminuyendo el consumo de forma racionada, tuvo que pasar, como dije, al menos un mes para poder pasar de las citas médicas estrictamente hablando a la silla de la terapia psicológica. Es importante en este punto que cada cual tenga en cuenta cómo reduce su consumo, que se deja asesorar evidentemente de forma médica, y yo lo hice de la forma en que lo hice porque no me quedaba otra o porque fue lo que necesitaba, lo que me recomendaron, una mezcla, un poco de todo, y lo que yo pude lograr hacer o la forma en la que pude lograr hacerlo. Pero has de saber que debe llegar un momento, a ser posible planificado, en que te marques que dejas de beber, tanto en un calendario como en tu mente. Es jodido, mucho, pero ese día tiene que llegar, porque lo que no tiene ni tendría sentido alguno es acudir a terapia psicológica consumiendo. Y eso puede llegar a implicar que tengas que meterte en la cama y pasar el síndrome de abstinencia de una forma quizá más leve, pero pasarlo. Siempre toca pararse y detenerlo todo, quizá. El tiempo te hará darte cuenta de que esa sería la mejor decisión que tomaste en su momento. En esto solo se requiere amor y tiempo. El amor puede llegar de muchos lugares, de muchas personas. El tiempo te lo marcarás tú. Vas a tener que arreglar muchas cosas y bueno, pues poco a poco llegará un día en que esa limpieza física llegue. Y se supone que ya estarás preparado o preparada para no consumir nada. De forma que en mi caso fue así. Duró aproximadamente un mes y llega un momento, se va acercando, tal como va disminuyendo el consumo, si ha sido muy abusivo, como era mi caso, llega un momento en que lo que yo hice en mi caso particular es que le expliqué a mis padres que ese día había llegado. Le advertí que bajo ningún concepto me hicieran caso si pedía mi ración o dosis diaria de alcohol.
Estaba claro para mí que mi cuerpo iba a sufrir, pero no tanto como para no poder pasarlo a pelo, hablando vulgarmente. Y les pedí eso, y además les pedí que me dejaran a solas en mi habitación, a puerta cerrada, y que entrasen de cuando en cuando para comprobar si estaba dormido o si la cosa podía ser algo más grave. No era cuestión de entrar y encontrarme allí, bueno, por decirlo vulgarmente, también pajarillo, ¿no? Y así fue, me encerré y no me avergüenza decir que me meé encima, me cagué encima, sufrí el peor día de mi vida en cuanto a abstinencia, sobre todo teniendo en cuenta que yo llevaba años sin tener alcohol en mis venas o en mi cuerpo. Y el día, a pesar de ser muy, pero que muy jodido, a pesar de pasarlo entre vigilias, pesadillas horrendas, pasó y logré no consumir nada. De modo que, aunque aquel día no le di quizá la importancia que tenía realmente, a la mañana siguiente y hecho un trapo, lo primero que me dije fue, si has podido pasar este día, un día, a partir de aquí, sabes que puedes pasar otro segundo. Ya no podía engañarme, aunque yo podía decir perfectamente que no lo soportaba, que aquello era horrible y volver a pedir alcohol con la excusa de que no podía aguantar. Aquí cada cual juega su papel. Yo saqué la fuerza y la honestidad de donde pensaba no las tenía. Y pasé el segundo día, más o menos igual, jodido, pero lo pasé. Y así fui acumulando días y noches, encadenando, bueno, pequeños éxitos y pequeños quizás en apariencia, pero tremendamente grandes para un servidor y por supuesto para mi familia. Ahora ya sí era el momento de comenzar a sentarme en aquella silla de terapia psicológicamente hablando y comenzar a soltar toda la mierda que llevaba acumulada mentalmente durante muchos años. En aquella primera cita con mi terapeuta recuerdo que una de las primeras cosas que abordamos fue un ejercicio que yo no me esperaba. Ella me dijo que me pondría deberes, como en el cole, y que me hiciera una lista de razones para seguir viviendo y otra con razones para no seguir bebiendo. Conviene tener en cuenta en este punto este detalle porque sucedió algo que me puso en mi lugar. Aunque parezca mentira, después de ese mes y poco de limpieza, conmigo mucho más tranquilo, casi quizá con una cierta euforia por ese logro, con mi padre y mi madre también bastante satisfechos después de haber dejado atrás tanto desastre. El día de la última cita médica recuerdo que al regresar a casa yo dije algo así como una cervecilla para celebrarlo. Error garrafal. Tanto que incluso mi padre y mi madre en ese momento recuerdo que no les pareció mal. Hasta el punto de que tampoco se negaron. Nos tomamos una cerveza juntos en casa y he aquí el error. Porque al día siguiente, en mi primera cita con mi terapeuta, como comento, sucedió algo que me puso totalmente en mi lugar. Me preguntó cuánto tiempo llevaba exactamente en abstinencia etílica y yo respondí contando desde el día en que había dejado la botella de whisky. Pero claro, el tema de lo de la cervecilla lo comenté sin darle más importancia y menos mal que lo comenté, porque automáticamente mi terapeuta me dijo, pues entonces llevas limpio desde la última cerveza de ayer. A mí aquello me sorprendió y es que dentro de esa sorpresa comprendí que llevaba toda la razón del universo. Dejar el alcohol era dejar el alcohol. Nada de historia ni mierda de una cervecilla ni media cervecilla. Lo cuento porque fijaos hasta qué punto tanto yo mismo como mis padres dieron el visto bueno a esa cervecilla. Sin ningún tipo de mala intención, quizá todo lo contrario. Pero es que aquí la película no iba de eso. La película acababa de empezar. Iba a ser bastante compleja y bastante lenta de narices. El primero de ellos
nada de alcohol. Y nada de alcohol significaba nada de alcohol. Manoli, mi terapeuta, quizá no lo recordará, pero yo esto lo tengo grabado a fuego. De no ser por aquellas palabras y aquel día, quizá hubiese mantenido esta práctica y en 2 días hubiera estado de nuevo enganchado de una forma descomunal al alcohol y al más potente, que era el tipo de consumo que yo hacía. Así que ojito con este tipo de cosas, que aunque las veremos más adelante, siempre conviene tener en cuenta que la mente tiene trucos para todo. El de una persona adicta, muchos más trucos. Bien, nos remitimos a aquella silla frente a frente con mi terapeuta. Estamos en aquella cita y además de aquel detalle de la cervecilla, comenzamos a hablar de muchísimas otras cosas. Lo primero que me preguntó ella fue por qué había decidido que ese era el momento para abandonar el alcohol. Mi respuesta fue algo más o menos así, tal que, pues porque he perdido el respeto a la vida, porque no tengo miedo a morirme por consumir alcohol y porque eso precisamente es lo que más miedo me da. Había perdido el respeto por mi propia vida. Y en el fondo le dije, quiero vivir. Y en el fondo quiero aprender a vivir, pero sin el alcohol. Porque la otra opción, la de quitarme de en medio, de momento había pasado a un segundo plano. Y a día de hoy, espero, siempre se mantenga así. Aquel día me levanté y me llevé los deberes a casa. Soy una persona a la que le encanta escribir, siempre lo fui, pero había abandonado la escritura como tantas otras cosas y hacía años que no escribía. Y encima ahora tocaba hablar de sentimientos sin estar puesto de alcohol. Eso me iba a suponer un gran problema, o eso era lo que yo pensaba, porque en aquellos días posteriores aquel ejercicio se convirtió en una especie de diario personal de mi alcoholismo, en el que yo mismo comenzaría con los deberes y además iría añadiendo todo aquello que viniese a mi cabeza. Y para mi sorpresa no fue poco. Y para mi sorpresa podía escribir sobre cómo me sentía sin estar consumiendo. Es más, ahora hablaba de otro modo, con los sentimientos mucho más a flor de piel, pero limpio de alcohol. Aquel diario con el paso de los meses se fue llenando y marcó una especie de pauta no premeditada, en el sentido de que yo iba imprimiendo todos aquellos pensamientos que formaban parte de mi diario y en cada nueva cita le hacía una entrega a mi terapeuta. Al final de la terapia ella se quedaba con esa entrega y hasta la próxima cita. Con toda la paciencia del mundo ella aceptó ese juego, entre comillas, o esa deriva que comenzaba a tomar nuestra terapia. No era algo que hubiésemos pactado, pero el hecho de mandarme deberes a diario hizo que yo me soltase de un modo brutal. Y pronto me di cuenta de que aquello iba a ser una parte fundamental en mi recuperación. Como digo, ella aceptó esa deriva de la terapia. De modo que aprovecho para animar a quien quiera que esté escuchando a que durante este proceso vaya plasmando sus ideas por escrito o de la forma en que mejor considere. Pero la idea de plasmarla en terapia es bastante importante porque se tocan tantísimas cosas, tantísimos sentimientos, tantísimas emociones, que cuando te quedas a solas después de la terapia nacen otras muchas, en forma de dudas, de miedos, de obsesiones. Y bueno, sacar un ratito para hacerlo hace que puedas tener guardadas todas esas ideas. Para finalizar este episodio había pensado leer algunas de las cosas que escribí en aquella primera hoja de motivos para seguir bebiendo y motivos para no seguir bebiendo. Pero creo y considero que quizás lo más importante de aquellas columnas separadas de motivos fue que en 3 o 4 días, literalmente, la columna de motivos para seguir bebiendo se quedó vacía.
de modo que podía inventarme motivos, pero como no se trataba de eso, mi sorpresa fue descomunal. Seguía creciendo la lista de motivos para no beber y la otra lista estaba muerta. Y muerta se quedó. Insisto, no me hizo falta ni una semana para darme cuenta de que no anotaba nada en la columna de motivos para seguir bebiendo. Y aquello fue el resultado de dos cosas: del comienzo de una magnífica terapia y de un ejercicio de honestidad brutal conmigo mismo. De no engañarme, de no inventar motivos ni excusas, porque si algo me caracteriza, entre otras cosas, es que no soy de los que defiende algo cuando no tiene motivos ni argumentos para poder hacerlo. Y como en unos días me quedé sin argumentos, dejé de inventarme motivos para seguir bebiendo. Y por supuesto comenzaría a nacer lo que entre mi terapeuta y yo pasaríamos a denominar nuestra Biblia alcohólica. Porque aquellas páginas fueron creciendo y creciendo hasta el punto de que el último día en que dejé de escribir diariamente y de forma organizada, aquella Biblia había acumulado más de 1000 páginas ya impresas. Como en muchas ocasiones me ha dicho mi terapeuta a lo largo de todos estos años, en algún momento sería de gran ayuda, dice ella, que publicase un libro con todo ese material, que ayudaría mucho a alguna gente. Yo siempre me lo he tomado en serio y con la seguridad de que me lo decía desde el corazón. Del mismo modo que hoy, años después, sé que puedo decirle a ella perfectamente que algún día ese libro llegará, estoy seguro. Aunque solo sea para tenerlo en mi estantería de libros personal, de libros a tener en cuenta, y aunque solo sea para poder repartirlo entre mis seres queridos. Lo que sí sé es que yo sigo tirando de esa hoja. El libro, bueno, es algo que queda ahí pendiente, pero insisto, a fecha de hoy acudo de cuando en cuando a releer aquellas páginas que guardo celosamente, porque me ayudan, entre otras cosas, a situarme en el momento en el que estoy a día de hoy, a tomar algo de aliento y de ánimo cuando las cosas no marchan demasiado bien, y por supuesto a tomar conciencia de que con frecuencia tendemos a olvidar con demasiada rapidez. Olvidamos lo capaces que somos de superar límites y situaciones jodidas, y lo olvidamos, insisto, demasiado rápido, porque la vida quizás va demasiado rápida. Quizá algún día retoque todas aquellas notas y las convierta en un libro ordenado y organizado. Pero bueno, cada cosa llegará si ha de llegar. Así que nada más. Bienvenido, bienvenida. Un saludo y un fuerte abrazo quien quiera que sea esté escuchando. Nos vemos en breve, a ser posible, libre de alcohol. Muchas gracias. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos.